io non mi sento di seguirti in questa avventura. Quindi noi dobbiamo separarci. Fu una separazione consensuale fra me e Berlusconi. De Berlusconi y tal. Vamos al segundo tema que ya has planteado tú, cuando llega el salto a la política. Porque ahí ocurre una cosa, hay una figura, un pope del periodismo italiano, que ya falleció, que era el señor Indro Montanelli. Este había sido fascista en su juventud, bueno, como bastantes en Italia, a fin de cuentas, porque Italia fue fascista en los años 20, 30, 40. Pero él con la medalla de que en la última etapa se enfrentó al fascismo y le metió en la cárcel, con lo cual ya queda un poco simbólico. En la etapa esta de los 70 le pegan un tiro los de las Brigadas Rojas, que es la guerrilla del terrorismo comunista, y entonces queda como el director del Giornale, este periódico que acabará comprándolo Berlusconi, pero manteniéndolo a él como director. Il patto su cui si reggeva, diciamo, la nostra convivenza e che era stato scrupolosamente osservato da tutte e due le parti, la sua e la mia, era questo. Berlusconi è il proprietario del giornale perché lo aveva regolarmente rilevato dagli azionisti. Montanelli è il padrone del giornale. Se entiende como muy liberal y tal. Y este periodista, este director, cuando Berlusconi llega en el año 94, 93, 94, decide que da el salto a la política. Que Italia está hecha un caos y que se da cuenta que los políticos no saben manejarla y que quiere entrar él en política. Hay que decir, el señor Indro Montanelli, en toda esta guerra que hemos hablado de Mondadori, escribiendo a favor del jefe, diciendo que por supuesto que tiene derecho a comprar sociedades legalmente y que el gobierno no tiene derecho a intervenir, tal, pero aquí se encuentra con que le dice el señor Berlusconi que se mete en política. Entonces él dice que entonces no quiere seguir en el periódico. E tutti devono dare una mano, le nostre televisioni, le nostre star e i nostri giornali. Perché parla dei moderati? A lei non gliene importa niente. Lei lo sta facendo soltanto perché la sua azienda ha 5.000 miliardi di debiti e i giudici stanno per arrivare ai suoi conti all'estero. Lei vuole entrare in politica perché se no andrebbe in galera. Il giornale lo dirigevo solo io e lui mi disse no, in questo momento io entro in politica, ho bisogno di un giornale che sostenga la mia battaglia. Siccome il giornale è mio, va bene, allora dico... Scegliti un altro direttore perché io al servizio, non è che non voglio mettermi al servizio tuo, io non voglio mettermi al servizio. Entonces entiende que el Giornale se va a convertir en un periódico de partido, que eso no es periodismo independiente, que si el propietario del periódico, aunque Berlusconi hace un truco muy raro que es que pone el periódico a nombre de su hermano, pero para el caso va a seguir siendo, lo sigue siendo a día de hoy, hoy figura como editor el señor hermano de Berlusconi, pero que entiende que no quiere ser director del periódico entonces y que se va y que crea su propio periódico porque Italia se merece un periódico independiente que se llama La Voz. Y crea ese periódico independiente La Voz y el periódico se va a hacer puñetas a poco tiempo y en cambio la gente sigue comprando un Giornale. Ajá. El partido de Berlusconi tiene una fuerza importante y durante muchos años es el líder de la derecha italiana y el Giornale, siendo un periódico oficialmente no vinculado al partido, pero evidentemente pues se puede considerar que así como una gran hostilidad hacia el señor Berlusconi, pues no va a haber en el Giornale. Pero te hago la pregunta de si es que desde la distancia, si es que al final a la gente a lo mejor no le molesta que los periódicos sean partidistas. ¿Por qué crees, jugando a especular, junto a la respuesta fácil de decir, bueno, un periodista no tiene por qué ser un buen empresario, que seguramente no fuera un buen empresario, pero ¿por qué no fue más atractivo para los lectores de derecha el periódico de su director de toda la vida, el Giornale y tal, cuando crea un periódico ya no, y el Giornale ya lo se fía usted porque está Berlusconi, que ahora es político, y por tanto va a condicionar, vete a La Voz, y la gente sigue comprando el Giornale, digo los italianos de derecha, asumo, o por lo menos los que querían leer información de derechas. ¿Qué se te ocurre que pudo pasar ahí para que todo un símbolo del periodismo italiano tuviera esa humillación de que le ganó Berlusconi la batalla de los lectores? Él diría, hombre, que tiene mucho más pasta que yo. A lo mejor todo se resume en eso. A ver, yo creo que seguramente hubo lectores que se pasaron al nuevo periódico. La Voz me has dicho que se llamaba, ¿verdad? Sí, duró muy poco, no llevo un año. Pero bueno, la inmensa mayoría siguió comprando el Giornale pese a que Berlusconi se metía en política. Yo es que creo que, como siempre he pensado que el hombre es un animal de costumbres, salvo la juventud, no te digo lectores a lo mejor incipientes que empezasen a comprarse por primera vez su primer periódico, que a lo mejor sí cambiaron,
pero el lector de toda la vida, aunque el periódico dejase de ser del dueño que era antes, sigue siendo ese periódico. Entonces, no quiere cambiar su costumbre. Yo estoy acostumbrado a leer el Giornale y me da igual que pase a ser un periódico partidista, que aunque Berlusconi se lo merezca, no van a poner jamás, no van a poner en tela de juicio lo que haga su partido, porque yo siempre he leído este periódico. Es decir, mi explicación es tan sencilla como que el hombre es un animal de costumbres. Y te pongo el ejemplo. Yo creo, lo que ha sucedido ahora que estamos aquí en España hemos estado en periodo electoral autonómico y vamos a estar en breve en generales, por mucho que un partido político cambie de cabeza de lista o de secretario general, como se quiere llamar, yo creo que la gente va a seguir votando a ese partido porque lo ha hecho toda la vida. Y creo que en cuestiones, ya no te hablo políticas, en cuestiones de ocio, a más años tienes, más vas a querer hacer siempre lo mismo. Cambia un periodista, el presentador de cuando le llegue el turno ya de jubilarse, pese a que ya tiene muchos años y no los aparenta, Matías Prat, se vaya de Antena 3, por mucho que la gente le encantase Matías Prat, no se va a pasar a Telecinco para ver a su hijo. No, pues seguirá en Antena 3 porque es el telediario que ha visto toda su vida. Yo creo que esto es lo que sucedió en Italia con el Giornale. No me voy a, es que este tiene dinero, no. Simple costumbre. Hay que decir que en su última etapa, era muy anciano porque era muy histórico, fíjate, había sido de la etapa de Mussolini, era ya el requete anti-Berlusconi. Pese a haber trabajado por él tantos años, al final quedó en su última etapa, entró como columnista del Corriere y siempre era Berlusconi es lo peor, Berlusconi es lo peor. Y de hecho una vez Berlusconi le contestó, dijo, bueno, el señor Montanelli solo dice mentiras, tal. Que digo, se ha atrevido a contestar a Montanelli, que falta de respeto, porque era como una institución para el periodismo europeo y desde luego para el periodismo español. Curioso, aunque dices, bueno, supongo que esto ahora está muy de moda, ahora ya no es raro que fíjate ahora, desde Trump hasta el señor Iglesias, hoy que un político responda a un periodista ya no es raro, pero en aquel momento se ve que todavía era raro. Allora, dov'è l'errore? In che cosa Berlusconi ha sbagliato? A nascere.